Usted sabe, voy a comenzar esta meditación en la palabra de Dios siendo una pregunta. ¿Usted sabe lo que es un sentimiento? ¿Sabe lo que es un sentimiento? Porque yo escucho mucho siento. ¿Qué es un sentimiento? ¿Lo saben? Bien. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿alguna vez usted ha expresado bueno, ha dicho esta palabra? Tengo un sentimiento de culpa. ¿Alguna vez ha sentido usted eso? Tengo un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento lo lleva a tener un estado de ánimo que nada nos favorece. Porque hay sentimientos que, mira, un sentimiento no deja de ser una emoción. Porque no dicen, yo tengo una emoción de culpa. No. Usted dice, tengo un sentimiento de culpa que no me deja estar en paz o que me lleva a pensar equivocadamente. ¿Sí? Un sentimiento que va a afectar necesariamente nuestro estado de ánimo, y al afectar nuestro estado de ánimo también va a afectar nuestra manera de pensar, y al afectar nuestra manera de pensar nos va a llevar a equivocarnos en la actitud. Eso puede hacer un sentimiento de culpa, como también está el lado positivo, un sentimiento de felicidad. Hoy me siento feliz, me siento muy contento, y también te lleva a tener pensamientos buenos, actitudes buenas, ¿verdad? Y el sentimiento, como le repito, vamos a hablar del sentimiento, pero no se le olvide que el sentimiento es una emoción, simple y sencillamente, pero nosotros usamos la palabra siento, ganas de, siento. Y en realidad pues, la palabra siento tiene validez si se aplica de una buena manera. No puede usted decir siento que tengo fe, porque la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción, aunque no sienta. Entonces usted puede estar sintiendo, hoy sí tengo fe y mañana no, o cómo. La fe no es un sentimiento, la fe es una convicción de la existencia, en nuestro caso, de Dios, de lo que Él puede, quiere y tiene para nosotros. Entonces, siempre que tengamos un sentimiento, voy a decirlo así, negativo, como le dije, va a generar en nosotros un desasosiego. Sobre todo, hablo para los que creemos en Dios. Cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos lleva a estar en un desasosiego, de tal manera que nosotros volteemos a ver a Dios y le pidamos perdón, para que ese sentimiento de culpa que tengamos desaparece. Y yo me he topado que a veces la gente me dice, es que yo siento no me siento libre porque tengo este sentimiento de culpa, pero ya le he pedido perdón a Dios, pero sigo sintiendo lo mismo. No sé si le ha pasado, yo me he topado con mucha gente, pero sigo sintiendo lo mismo, me siento incómodo, me siento desasosiego, tengo pesadillas, no tengo paz. Mire, nadie que haya sido honesto, transparente, limpio delante de Dios para arrepentirse puede estar en el mismo estado de ánimo, de desasosiego. Nadie. Porque Dios es una persona, Dios es un Dios que nos establece, que nos fortalece, que nos anima. Él dice que Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Él no va a rechazarlo. Lo que sucede a veces es que seguramente que cuando estamos, seguramente pudiera ser, tal vez, no lo sé, usted lo sabe, no está siendo genuino, ni honesto, ni transparente delante de Dios, para ese sentido se vaya. Es como si yo digo, es que no siento deseo de perdonar a alguien. La pregunta es que aquí se está oyendo mucho burullo aquí en el micrófono. Acá si te vienes para acá, esa bocina.
Entonces usted dice, yo no siento deseos de pedirle perdón a alguien. Tampoco el pedir perdón no es un sentimiento, es una convicción, es una decisión. Muchos de nosotros fracasamos en nuestra vida espiritual porque nos movemos a través del sentimiento y no de la convicción. Y como dije, es válido sentirse feliz. Yo me siento feliz, qué bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú no te sientes feliz? ¿Cómo te sientes? Triste, me siento triste. ¿Hay una razón de peso para que te sientas así? Como que no, cada uno de nosotros debe hacer un examen a sí mismo de por qué se siente como se siente. Tiene que hacer, yo no siento el perdonar a mi cónyuge. Mire, yo me he topado, sobre todo con damitas, que o están orando a Dios para que su marido se convierta, y es que yo siento mucho enojo contra él, yo siento esto, yo siento aquello, y el día que él se convierte y está cambiando, dice, ¿y qué? ¿Así ya nomás así? O sea, ya Dios lo perdonó, ya. No, yo siento que él debe de pagar tal y tal cosa. Y esos sentimientos errados nos hacen estar experimentando pues insatisfacción espiritual, nos hacen sentir oprimidos. Y yo quiero en esta noche decirle que hay sentimientos, ok, buenos y hay sentimientos malos. Que a veces el sentimiento puede cambiar de un minuto a otro, y la convicción no. Un ejemplo sencillo es que supongamos que usted va a ser festejada o festejado, que no nos gusta eso, ¿verdad? Pero vamos a ser festejados porque es nuestro cumpleaños. Y de repente aparece por ahí alguien con un pastel muy rico, sabroso, y empiezan a cantarle quizás las mañanitas, lo que usted quiera, y usted se siente contento, pero de repente da un paso la persona que trae el pastel y se cae y se cae sobre su ropa, lo que está estrenando usted. ¿Qué siente? ¿Qué pasó con la felicidad que sentía? Se convirtió en un momento, en un segundo, en tristeza, enojo, insatisfacción, porque no mide que fue un accidente. Por eso cada que nosotros digamos siento, usted tiene que examinar si su sentir está de acuerdo con lo que Dios tiene establecido. Usted tiene que medirlo, ¿sí? Un sentimiento que está mal o es malo, ya va a traer, como le dije, una actitud incorrecta, va a generar un pensamiento incorrecto, siempre, siempre, ¿sí? ¿Me está conmigo? Ahora, yo me he topado mucho en el cristianismo con creyentes que caminan casi toda su vida como creyentes con un sentimiento de culpa, porque no se perdonan lo que fueron ayer. Viera qué tremendo es eso, vivir con un sentimiento de culpa cuando Dios nos ha perdonado. Cuando la palabra de Dios dice que Él, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que los echa al fondo del mar, nos pone un ejemplo y ya no se acuerda más de ellos. Y como nunca nadie ha llegado al fondo del mar, pues es imposible que alguien vuelva con el pecado, ¿no? La palabra de Dios nos dice bien claro, allí perdón por lo que acabo de hacer, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 16 y 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos vivir si yo me acuerdo de todo lo que fui ayer, de todo lo que hice ayer, pues yo viviría condenado. Pero esas cosas ya pasaron. Dios nos ha perdonado.
Hay mujeres que a lo mejor hasta se sienten señaladas porque tuvieron un tropiezo, déjeme llamarle así, en su juventud y viven como si fueran la es del mundo. No, no lo son. Para Cristo son una nueva criatura. Cristo les ha perdonado, Cristo les ha restaurado. Al hombre que a lo mejor cometió adulterio y nadie lo supo más que Dios y él, y claro, con la que se metió, ¿verdad? Si es genuino, ya no tiene que tener un sentido de culpa, porque él ha dejado esas cosas atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, oiga, todas son hechas nuevas. ¿Sabe cómo nos frena ese sentimiento de culpa? Culpa no resuelta. Nos frena espiritualmente hablando. Nos hace sentir que somos indignos. A lo mejor usted en un momento determinado camina y tropieza con un pecado. Dije tropieza. Hay pecados que son fraguados, hay pecados que son maquinados en nuestra cabeza. Eso ya no es un tropiezo. Pero vamos a pensar que tropieza. Dice, usted al instante, como Dios es omnipresente y misericordioso, usted al instante puede decirle, perdóname Dios. Y usted siendo honesto y transparente, limpio, Dios lo va a perdonar. Así de fácil, porque así es Dios. El problema es que si usted se perdona, ¿cuánta gente vive con ese sentimiento de enojo porque sus papás no fueron lo que ellos esperaban o hicieron cosas equivocadas? Qué terrible ha de ser vivir así, qué terrible. Y claro que les está hablando un hombre que sus padres no fueron lo que, ni tantito pues. Yo le decía a un compañero, a un amigo que se quejaba de esto, mi padre, ¿sabe? Yo no sé lo que es que mi padre me haya dicho te quiero, o que me haya hecho un cariño, un cariño, uno. No sé qué es eso. Y por eso yo voy a vivir amargado, yo voy a tener ese sentido de amargura, de enojo. Por favor, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Quizás si yo no me hubiera convertido en Cristo, quizás viviera con amarguras, quizás estuviera yo comparándome con los demás. Y qué bueno que unos tienen buenos padres, qué bueno. Yo no lo tuve humanamente hablando, pero ahora tengo uno espiritualmente. Bueno, hermano, eso es un consuelo, me dicen algunos, pero sí me hubiera gustado que mi padre me hubiera hecho cariño. Pero eso yo no lo puedo remediar hoy, ¿o sí? No. ¿Para qué voy a estar pensando en esas cosas? ¿Para qué? Entonces usted no puede estar viviendo en el pasado, ni siquiera lo que fue ayer, ni siquiera. Si usted es cristiano, usted vive el día con Dios. ¿Sabe por qué? Cada noche nosotros a veces le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, Dios, perdónanos. ¿Sí? No de una forma cínica y desvergonzada, no. De una forma sincera, genuina. Porque yo no creo que todas las noches tenga que pedirle a Dios perdón porque todos los días le doy una cachetada a mi mujer, ¿no? Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos con ese sentimiento de culpa, cualquiera que sea, podemos ponerle el apellido que sea, nos frena, nos estorba para hasta tener comunión con Dios. Cuando hablamos de un pecado que cometimos en el pasado, aquí hablamos y bueno, eso ya pasó. Yo fui, no soy. Ahora soy una nueva criatura. Ahora soy diferente. Ahora tenemos una forma de ver la vida muy diferente. No la vemos como el mundo, no reaccionamos como el mundo. No somos así. Porque somos unas ¿qué? Nuevas criaturas. Mire, yo creo que usted ha leído N veces, aquí hemos leído N veces,
el pasaje de Romanos 12 del 1 al 2, pero voy a repetirlo, porque para no vivir con un espíritu, con un sentimiento de culpa, hay que mudar nuestra manera de pensar, hay que mudarla. Si no mudamos nuestra manera de pensar, no vamos a experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis nuestro cuerpo todo en sacrificio vivo, santo y agradable. Todo. Nuestro cuerpo no solamente son nuestras vísceras, es todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros vemos, lo que oímos, todo. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no puedo estarme hincando delante de Dios con un sentimiento de culpa. Tengo que presentarme delante de Él, ¿cómo? ¿Cómo dice? Todo nuestro cuerpo debe estar, ¿cómo? Presentar en sacrificio vivo, santo y agradable. A ver, ¿cómo debemos presentarnos? Nuestro sacrificio debemos presentarlo en sacrificio vivo. ¿Sí? Así debemos presentarnos. Y puedes irte a la cama a descansar en paz. Si no te deja dormir la edad o el dolor, que no sea un sentido de culpa, porque algunos no duermen por el sentido de culpa, por muchas cosas, pero otros a veces no dormimos no por eso, porque como han pasado los años, pero se me han quedado. ¿Me explico? Es diferente. Y dice que es vuestro culto racional, dice vuestro sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros estamos conscientes de que tenemos un Dios misericordioso, perdonador, santo, justo. Me basta ver lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y anduvo ahí en el desierto. Me basta ver cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta ternura de Dios para sostenerlos. Si no entraron a la tierra prometida, fue porque no quisieron. ¿Por qué? Porque no quisieron, no porque Dios haya fallado. Ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Pero de todos modos, aunque no quisieron, Dios los sostuvo, todavía los mantuvo en el desierto, hasta que murieron los 40 años después. Nosotros tenemos que entender quién es nuestro Dios, aceptar que es un Dios perdonador. Una vez compartí con ustedes, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Claro, claro. Dios nos sustenta. Si nosotros sabemos que Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, repito, no seamos cínicos ni desvergonzados. Porque hay quienes, si nos acercamos a Dios y no somos sinceros y el sentimiento de culpa que tenemos no ha producido verdaderamente un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, la paz de Dios no va a estar con nosotros. Pero no porque Dios no quiera. También es un tic del Espíritu Santo para decirnos, estás mal. No es así. Y yo se lo voy a mostrar con la Escritura, obviamente esto. Y luego dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No pienses como el mundo. Dice, deja de pensar como antes pensabas. Deja de pensar como el mundo piensa. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque es ahí donde tenemos un sentimiento de ¿qué? De culpa, cualquiera que ésta sea. Yo siento que el hermano no me quiere, yo siento que el hermano no le caigo bien, yo siento. Lo que quiero es que mejor asiente su pensamiento y ponga su mirada en Dios. ¿Está conmigo? Es lo que tenemos que hacer. Si no, mire, usted no va a tener paz. Dice, la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces pasamos por aquí? Infinidad de veces como cristianos. Aquí en nuestra casa lo leemos, algunos nos los aprendemos de memoria, pero nadie que presenta
su cuerpo delante de Dios con una actitud sincera, puede vivir con un sentimiento de culpa. ¿Sabe quién es Dios? Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Siempre le está diciendo, si tu pecado fuere como el rojo carmesí, ven, hagamos cuenta, y tu pecado será como la blanca lana. Pero obvio, deja de hacer lo malo y haz lo bueno, porque si no, pues estamos parados ahí. Yo he visto cuántos hombres y mujeres en el trayecto que tengo quieren que les vaya bien haciendo lo malo y se sienten culpables. No es que se sientan, es que son culpables. Es que eres culpable. ¿Por qué? Porque no has cambiado. Si hubieras cambiado, ese sentimiento de culpa ya no estuviera en ti y tú no estuvieras haciendo lo que estás haciendo. Nada nos justifica para seguir en los mismos pasos en los que andamos. ¿Recuerda usted que Dios en Efesios dice, el que robaba? Sí, el que roba, a menos que tenga un callo, ya no es espiritual completamente. Si roba, no puede tener paz. Los rateros tienen delirio de persecución. Dice Dios que corren sin que nadie los persiga. No tienen paz en sí mismos. ¿Está aquí conmigo? Sí. Entonces es importante. Mire cómo Dios nos habla de lo que le estoy diciendo ahorita, de ser sincero, transparente y lo que Dios hace. Ahí vamos a leer en el Salmo 32, el verso 3 al 5. O cómo me gustaría que no estuviera tan chiquito y que estuviera separado, pero bueno, dice, está hablando David y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él vivía con un sentimiento de culpa. Él sabía que había hecho mal, pero él se lo guardaba. Él pensó que nadie lo sabía y efectivamente lo sabía él, lo sabía ella y quizás Urías. Digo, ¿cómo se llama cómo se llama el general? Joab. Quizás no se chupaba el dedo Joab, ¿no? Se lo sabía. Entonces él sabía y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él tenía un sentimiento ¿de qué? De culpa. Cuando tú tengas un sentimiento de culpa, tienes que voltear a ver a Dios. Dice, en mi gemir todo el día. ¡Wow! ¡Qué increíble! Todo el día. O sea, martillándole el Espíritu Santo, martillándole, y voy derecho y no me quito. Y él seguía aferrado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Un Dios tratando con él, y él, voy derecho y no me quito. Así somos algunos. Que Dios nos habla a nuestros corazones y nosotros voy derecho y no me quito. Y me siento mal, me siento incómodo con lo que hago, pero voy montado, como dicen por ahí, en mi macho. Y dice, se volvió mi verdor en sequedad, o sea, aquellas cosas hermosas, ahora lo que era hermoso está seco. Así se ve la vida de uno que tiene un sentido de culpa y no se arrepiente y se convierta en sequedad desde verano. Pero pasó algo, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se puede dar cuenta de esta escena? ¿Se da cuenta? Cómo él, de alguna manera, mire, si yo cometo un pecado, y ninguno de ustedes lo sabe Dios. Punto. Lo sabe Dios. Sea que mi pecado sea de palabra, de pensamiento o de obra. Ahí le va. Sea como sea. Dios lo sabe. Dios sabe cuando yo he pensado, Señor, ¿te la tragas o te la mando? Dios lo sabe. Eso no está bien. ¿Me explico? Dios sabe cuando digo, ojalá y se muera.
No es así, ¿eh? Son ejemplos. Esos pensamientos son malos. Y a veces lo minimizamos, ese sentimiento. ¿Por qué llegué a pensar mal? Porque quizás hubo una escena no muy favorable y entonces tú te sientes enojado. Y entonces el sentir de enojo te lleva a actuar mal. Es que siento, es que me repurga, qué sé yo. Y si te vas a la cama y en lugar de pedirle a Dios que te perdone y restaurar, claro, con Dios el hecho, claro, si tú le dijiste algo a alguien, tienes que restaurarlo, tienes que ir a pedir perdón. Pero si no, es como si yo, es que no puedo decir esto porque habemos gente muy niña, pero tú tienes que restaurar para estar en paz con Dios, para estar en paz contigo mismo. Y para que esa paz de Dios te ayude a no tener esos sentimientos equivocados contra quien sea. No dice Dios, no venzas lo malo con lo malo, vence lo malo con lo bueno. Haz el bien. Y sigue diciendo aquí, entonces, entonces es importante que cada que sintamos algo, miremos si ese sentir está apoyado por Dios. Dicen por ahí, porque nunca he pisado la cárcel, gracias a Dios, bueno, sí la he pisado por ahí, llevar el evangelio, que para cuando están interrogando a los presuntos delincuentes que se les acusa de un hecho no muy comprobable, que existe un aparatito que es detector de mentiras, ¿no? Y entonces se lo conectan y cuando él miente, el aparatito ese envía una señal, bip, 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 y le dicen, estás mintiendo. Pues el detector de mentiras, y para que no diga siento, es el Espíritu Santo. Él te hace pip, 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 pip. Y cuando estás aquí oyendo la palabra y estás enojado, pip, 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 pip. Detector de que estás mal. Y que es mejor cambiar la actitud. Mire, yo he visto cuántas chicas, sobre todo chicas, sienten ganas de irse de su casa porque el papá o la mamá no son lo que ellas esperan. Hablo de chicas. Y pasan con el primer tren se casan con el primer tren que pasa, porque creen que así van a salir de su casa y van a dejar de sufrir, equivocadas. Totalmente equivocadas. Pregúntenle a las chicas que se casaron enamoradas si en el matrimonio no pasa algo. Pregúntenle a las que somos cristianas, aquí a todos. Y los hombres pregúntenles a los varones. Porque el matrimonio es una aventura que no se mueve por sentimientos, sino por convicción. Yo no puedo decir, y es verdad, ya no siento amor por mi esposa, no. Si el amor, ¿por qué no siento amor? Porque ella no es como yo. No, si el amor no es un sentimiento, es una convicción. ¿Está conmigo? Nada de que siento. Nada. No es así. Ahora mira, nuestras mentes han sido atiborradas por sentimientos y malas ideas que nos meten la gente. Es como una computadora, nuestro cerebro. A una computadora, yo no sé mucho de tecnología, mejor me equivoco en este ejemplo, pero una computadora, si tú le pides a la computadora que te dé un estudio que nunca le has metido, no te lo va a dar. No, ella te va a dar lo que le has metido. Y si tú has metido a esta computadora sentimientos cerrados, eso te van a dar. Por eso te está diciendo que no pienses equivocadamente. La mente te va a dar lo que tú has almacenado. Decía un predicador llamado Spurgeon, que es uno de los reformadores, decía a sus discípulos, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que vengan y hagan un nido en mi cabeza.
Yo no puedo evitar escuchar muchas cosas. Yo voy a evitar pensar esas cosas que me llevan a tener sentimientos que no le agradan a Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí o no? Dios es bueno. Mire lo que le dijo Dios en 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, el verso 12, dice así. Está hablando Natán a David. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, dice Dios a David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. ¿Por qué esperar tanto tiempo para pedirle a Dios perdón? ¿Qué le costaba a David pedir perdón? ¿Qué le costaba? Muchos teólogos, historiadores, mucha gente estudiosa decía, es que él no podía confesar su pecado al mundo porque lo hubieran apedreado a él. No, pero ¿por qué no le pediste perdón a Dios? Porque aquí todo lo veo que es con referente a Dios. Mientras callé y cuando le confesó su pecado no se lo confesó al mundo, sino a Dios. ¿Por qué no se lo confesó? Pero mira aquí cuando él fue confrontado después, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Yo digo, qué tortura, qué martirio vivir con ese sentimiento de culpa más de 9 meses. Porque fue la gestación del bebé cuando nació. Yo me imagino que ha de haber tenido 1 mes o algo así. Me imagino, eso no dice la Biblia, ¿no? Si alguien la ha leído, haría bien en decirme, para confrontarse con esto. 9 meses, atormentado, con razón se volvió su verano, su verdor en sequedad de verano, con razón se consumía, y con razón en las noches no, con razón, ¿quién puede tanto tiempo? Si hay un tit que te está avisando, el Espíritu Santo no nos va a dejar. No nos va a dejar. Mira tanto amor que tiene Dios. Ve cómo Dios mandó un profeta. Dios manda al Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo mejor manda a un hermano. A lo mejor esta predicación es de Dios para ti. A lo mejor. Pero Dios no nos va a dejar a menos que nosotros no queramos entender. Y le dijo, yo he pecado. Dice, yo he pecado contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios, o también Jehová, dice que ha remitido tu pecado. ¿Cuándo? Ahorita que lo pediste perdón. No morirás. No morirás. Pero lo demás ya lo sabemos. El niño sí murió. Dios lo había decretado. No es bueno mantener los pecados ahí que nos están, dice, como dice el Señor, despojaos de todo pecado que nos asedia, sea espiritual, sea físico, sea moral, sea económico, sea de pensamiento, deshazte de todo pecado que te asedia. Es increíble con qué facilidad pecamos, con la mente y a veces con la boca mentimos sin necesidad de mentir. No hay necesidad de mentir. No la hay. Y a veces mentimos, pues tenemos que pedir perdón. Yo tuve, creo la otra vez les dije, le dije una mentira a mi esposa sin necesidad. ¿Y qué creen? Que el pi, y al otro día, oye, así, asado. Tampoco era una mentira. ¿Qué importa el peso de ella? Perdóname. Me dijo, sí, está bien, no te preocupes. Pero para la próxima te doy. No, no es cierto. No es cierto. ¿Qué necesidad? Ahora sí, después de que pecas, no hay un pi, ponte a pensar. Ponte a pensar si estás siendo guiado por Dios. Porque el Espíritu Santo, a todos los que hemos nacido en espíritu y en verdad, porque sabe Dios que ese sentimiento de culpa, ese pecado no arreglado, ese pecado no confesado delante de Dios,
va a frenar, va a tener estorbo. Como Dios dice a los hombres y también a las mujeres en segunda de Pedro, cuando dice que traten a las mujeres como debe de ser, etcétera, 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 para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así de sencillo. Estamos ore y ore y ore, pero aborrecemos a la esposa o al esposo. Odiamos. Acá está arriba. Porque sentimos que no merece que lo ames, que sentimos que no merece nada. Yo no estoy diciendo aquí que consintamos con el pecado, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no dejes que esos sentimientos se aniden en tu corazón, lo endurezcan y luego tengas estorbo para estar delante de ¿quién? De Dios. ¿Cómo podemos evitar esto? Mira, sé humilde, sé transparente, sé sencillo delante de Dios. Y como dice la palabra de Dios en Filipenses, que lo hemos leído N veces, si quiere lo leemos ahí, Filipenses 4, lo hemos leído N de veces, para que nosotros no tengamos sentimientos equivocados de culpa y de estas cosas. Dice, dice, por nada estéis, 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Y esto de ser transparente, de haber confesado lo que sea una petición de lo que sea, bueno, obviamente, o perdón de cualquier cosa que estemos dispuestos a restaurar, si hay que restaurar o hacer algo, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si no quieres tener sentimientos de culpa, hermano, dice, piensa en esto, en lo que es verdadero. Solamente piensa en lo que es verdadero. Piensa en todo lo que es honesto. Piensa en todo lo que es justo. En todo lo que es puro. Piensa en todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. No debes de pensar, no debes permitir que un sentimiento de culpa no te hace pensar en lo puro, en lo bueno, en lo amable, en lo que hay virtud, no te hace pensar en eso. Tienes que pensar así. Tienes que pensar así. Yo recuerdo que alguna vez Cristo le dijo a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no es, desparrama. ¿Y cómo podemos ser con Dios? Uno, haciendo su voluntad. Y entonces Él nos restaura, porque así es Él. Él es bueno, Él es digno de suprema alabanza. Así que no tengamos la actitud de Eva y de Adán, porque ellos tuvieron un sentir. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Sintió miedo? ¿Sintió miedo de tener comunión con Dios? ¿Por qué? Porque había un pecado no confesado. Y todavía que se enfrentaron a Dios, no confesaron su pecado. No. Y ellos lo quisieron cubrir. Se hicieron ramas y quisieron cubrir su desnudez, dándonos ejemplo, Dios, de que estamos desnudos delante de Él. Y ellos quisieron cubrir su pecado. No lo pueden cubrir. El único que puede quitar los pecados, no cubrirlos, es Dios por medio de Jesucristo. ¿Pero qué les costaba confesarlo? No, nosotros no confesamos nuestro pecado. Nosotros decimos, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi esposo, es que el pastor, es que Benjamín, es que Ricardo, es que Israel. No, hermano, ¿está aquí conmigo? No dormir. Dejemos esos sentimientos que están equivocados, errados, que nos hunden más. Si estás pasando por una lucha tremenda, no pienses mal, piensa bien, porque estás pasando por una lucha y al tener sentimientos equivocados, te vas a hundir más. Te vas a hundir más. Y cada vez más. Piensa en lo que es bueno, en lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza.
en esto pensad. No seas como Adán y Eva. No desfaces tu pecado. Somos responsables cada uno. Si hay una bronca, no tengas sentimientos de guerra. Vence lo bueno con lo malo con lo bueno. No te vengues a tú mismo, no te vengues. Mía es la venganza. Si hay algo que pagar, es de Dios, no de nosotros. Amén. Dios es bueno. Incline su rostro. Ahí donde está. Si usted ha tenido sentimientos negativos, si usted siente que hay un pecado que no ha dejado, que lo acusa, no está bien. Después déjeselo ahí a Dios. Deje ahí ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de lo que sea. Déjeselo ahí a Dios. Usted sea libre, sea feliz. Sea feliz. Cristo quiere que usted esté en paz. Mire cómo David, por no confesar su pecado, vea cómo no dormía, cómo estaba amargado, cómo... A lo mejor no lo sabe el mundo, pero lo sabe Dios. Piense, provea para su mente sana pensamientos y actitudes apropiados como Dios lo tiene establecido. Pensamientos que no afecten nuestra conducta, pensamientos que nos ayuden a superar el conflicto. Recuerde que un sentimiento errado nos va a llevar a pensamientos y actitudes negativas que nos van a hacer daño. Hagamos esto. Dejemos nuestra manera de pensar, de sentir y convirtámonos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.